Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24, hoy transmitimos desde Miami y no olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo encontrarán en nuestra página de Facebook, también en nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa, en primer lugar Patricia Mazzei, periodista venezolana de The Miami Herald. Bienvenida, Patricia, a este programa. Un placer estar aquí otra vez. ¿Pronuncié bien el Mazzei? Sí, menos mal, eres el único. Dice Mazzei, pero es Mazzei, ¿no será? Sí, es correcto. Bueno. Eduardo Gamarra, profesor boliviano, profesor de Ciencia Política de la Universidad Internacional de la Florida, de FIU, y uno de los politólogos más conocidos de Estados Unidos. Bienvenido a este programa. Muy amable, gracias. Y Pablo de Llano, corresponsal del País de Madrid, bienvenido también. Gracias, Juan Carlos. Hablábamos que Pablo en un programa anterior es de Galicia, es gallego. Patricia contaba que es venezolana. Usted es de La Paz. De La Paz, exacto, sí. ¿Y cómo terminó usted aquí? Bueno, vine en los años 70 a la Universidad de Arkansas a correr atletismo, ¿no? Corría a distancia, corría 10.000 metros, ¿no? Y pues me quedé, ¿no? Fui a la Universidad de Pittsburgh, hice mi doctorado en Pittsburgh y terminé en FIU, que es el único lugar donde he trabajado. Leía yo en alguna parte que usted coincidió con Bill Clinton, que fue después presidente de Estados Unidos, y con Hillary Clinton, candidata presidencial, ahí en Arkansas, precisamente. Exacto, en los años 70 el presidente Clinton era profesor en la escuela de Derecho, ¿no? Y Hillary llegó a los pocos meses, ¿no? Esto fue llegó como el 74, y se lanzó inclusive como candidato tratando de reemplazar a un conocidísimo representante, el señor Hammerschmidt. Perdió su primera elección, después se lanzó a procurador general, pero fue profesor en la universidad, en la escuela de Derecho, y una persona con vínculos interesantes personales con América Latina. Sus grandes amigos de chico era un boliviano, un argentino, los de Clinton, sí, en Arkansas, bueno, en Oxford y en Georgetown, etc. Pero, y yo creo que la familia Clinton en su conjunto ha tenido siempre un gran interés por América Latina, ¿no? Se casaron en octubre del 75 en Arkansas y hicieron su luna de miel en Haití, por eso esa gran relación con Haití, ¿no? Usted conoce bien a Bill Clinton y a Hillary Clinton, leía yo también, y aquí lo está demostrando. ¿Cuál de los dos es más inteligente? Bueno, usted se acuerda del famoso chiste de Hillary y Bill manejando en un pueblo, ¿no? Y pasan por una estación de gasolina y Bill le dice, bueno, ese era tu novio, ¿no es cierto? Mira, si te hubieras casado, ese hubiera sido tu marido. Entonces ella se da la vuelta a Bill y le dice, si me hubiera casado con ese, él hubiera sido el presidente, ¿no? Bueno, primer asunto de las noticias del día, Patricia Mazzei, tiene que ver con su país, que es Venezuela. Recientemente, ayer hubo una editorial del periódico El País de Madrid, en donde dice que esta decisión de la Asamblea Constituyente de procesar por conspiración a los miembros de la Asamblea Nacional, es decir, del Parlamento democráticamente elegido a finales del año 2015, que está controlado por la oposición, pues que ahí se abre una puerta para que pueda haber este procesamiento, pero el país señala que esto es una estalinización, que esto parece como un régimen estalinista. Eso por una parte. Pero por otra, en las últimas horas hubo un informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra'ad al-Hussein, donde dice que ha habido 124 muertos desde el pasado 1 de abril realmente, hasta el 31 de julio. El 1 de abril fue el día posterior al momento en el que el Tribunal Supremo de Justicia les quitó, despojó de todo tipo de competencias a la Asamblea Nacional. Pues ha habido 124 muertos entre esa fecha y el pasado 1 de julio. Y dice el Alto Comisionado de las Naciones Unidas que 27 manifestantes muertos lo fueron por excesos del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Y habla incluso de torturas. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Bueno, primero voy a dejar que el país dé su propia opinión, porque lo bueno de ser reportero es que uno no se tiene que meter en el tema editorial, ¿no? El reporte del Alto Comisionado de Derechos Humanos confirma ciertos reportes que han venido llegando a Miami de venezolanos que han tenido que escapar, digamos, del gobierno. Entre ellos unos que se reunieron la semana pasada con el vicepresidente Mike Pence y le ofrecieron su propio testimonio de primera mano. Por ejemplo, uno, Francisco Márquez, habló que estuvo 4 meses en una cárcel en Venezuela y lo describió como una selva llena de mosquitos, dijo que le dio dengue,
dijo que le hicieron correr mientras le tiraban tiros, o sea, de armas, no que estuvieran apuntándole a él, pero como para esquivar las balas. Un tipo de tortura psicológica, digamos, porque siempre piensas que de repente te pueden dar, ¿no? Dijo que compartió celdas con otros presos que dijeron que les habían golpeado, que les dijeron que les habían puesto bolsas plásticas sobre la cabeza con insecticida, digamos, como para que respiraran esos químicos. Entonces, esos son los reportes que han ido llegando y que ahorita la ONU dice que han logrado confirmar, a pesar de que no les dejaron entrar al país, cosa que el gobierno resaltó ayer. Y dijeron, ustedes no han visto nada de eso, no tomaron en cuenta nuestra documentación y por lo tanto han descartado, digamos, lo que ha confirmado la ONU. Es difícil de lejos reportar. Yo siempre pienso que lo más importante es seguir a los reporteros que están en Caracas, que están en otras partes de Venezuela y que logran llegarle directamente a estas personas para saber si efectivamente esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Pablo de Llano. Yo estaba pensando sobre el tema de la verdad, ¿no? y la manipulación de la verdad o los conceptos. ¿Quién es el dueño de la verdad? En Venezuela está ocurriendo algo que yo creo que debe llevar a la reflexión. El gobierno ha creado una comisión de la verdad, cuando las comisiones de la verdad son herramientas que se crean una vez salidos de los conflictos políticos por un acuerdo entre las partes, un acuerdo de neutralidad, un acuerdo de amnistía, un acuerdo de sacar el país adelante. En el caso de Venezuela, el gobierno se adelanta al final del conflicto político, crea una comisión de la verdad y por lo tanto se legitima, se institucionaliza como el gobernador de la verdad también, ¿no? Entonces, eso es un gesto político que pues sí es de clara filiación pues totalitaria, ¿no? Y que fue muy típico en el estalinismo soviético, ¿no? Pero son épocas históricas muy diferentes, ¿no? En lo que confluyen, por supuesto, es eso, en la apropiación de la verdad por parte de un poder gubernamental, ¿no? ¿Qué implicaciones, profesor Gamarra, puede tener esta circunstancia? Que el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU diga que ha habido uso del empleo de la tortura en Venezuela. Bueno, es obviamente una denuncia muy grave y el problema es que en Venezuela el patrón de violaciones de derechos humanos viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Y han habido denuncias desde hace mucho tiempo y se violan derechos humanos en varias formas, no solo en términos de tortura, pero que llegue a altas instancias es importante. También en La Haya, ¿no? El problema es que está en primera instancia recién, ¿no? O sea, está en pleno proceso de investigación. Y como decía Patricia, cuando el gobierno no deja que uno haga una investigación independiente, ¿no? Y cuando el gobierno se apropia de lo que es la verdad, entonces siempre van a haber estas posiciones encontradas. Inclusive si hubiese una sanción, digamos que Naciones Unidas dijera, en Venezuela hemos encontrado evidencias y se condena a Venezuela, eso no llegaría a tener gran repercusión. En gran medida por lo que yo creo que es lamentable, no hay un consenso de parte de la comunidad internacional de condenar a Venezuela por cualquier cosa, por fraude electoral, por violación de derechos humanos, por violación al derecho de expresión o lo que sea. El consenso, más bien, hay pocos países que están dispuestos a lanzar acusaciones formales. Cambio de asunto, Pablo, para hablar de México, un país donde estuvo usted destinado por bastante tiempo antes de llegar aquí a Miami. Hay elecciones presidenciales el año entrante, a mediados, justamente, para ver quién va a reemplazar a Enrique Peña Nieto, el presidente del PRI. Uno de los más opcionados según las encuestas es Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como se le conoce por las siglas de su nombre. Pero AMLO tiene problemas en su partido político, en Morena, que es el Movimiento de Regeneración Nacional. Resulta que había una encuesta interna para saber quién iba a ser candidato a la gobernación de la Ciudad de México, y en esta encuesta ha ganado Claudia Sheinbaum con el 15,9% de los votos del respaldo, y derrotó a Richard Monreal, entre otros candidatos. Él obtuvo el 9,7%. Pero al señor Monreal le parece raro este resultado porque en sondeos previos él había ganado y con cierta amplitud. Y entonces se está cuestionando a Andrés Manuel López Obrador porque él es el líder todopoderoso de Morena,
dicen que ahí no se mueve una hoja sin el conocimiento y sin las instrucciones de López Obrador, y por supuesto esto puede generar una pugna interna dentro de su partido. ¿Le puede este tipo de grietas complicar la candidatura a López Obrador y dañar el caminado hacia la presidencia, que es a donde él quiere llegar? Sí, el mayor problema político que tiene López Obrador en México es que se le vincula con la izquierda latinoamericana tradicional, y en concreto se le vincula con la posibilidad de una deriva chavista de la política mexicana, y en segundo lugar que se le considera un hombre autoritario. Y que su partido es un partido formado un poco al vapor, ¿no? Que lo creó Andrés Manuel y el partido es Andrés Manuel. Entonces, si empiezan a salir evidencias de que su partido es poco sólido, que está poco formado, que solamente es Andrés Manuel dictando lo que se hace o ordenando lo que se hace, yo creo que le puede crear bastante erosión electoral a Andrés Manuel, ¿no? Es por donde siempre le han pegado a él, aunque tiene... Entonces ese es el peligro para él, y yo creo que lo va a sufrir y lo va a desgastar. Lo que no sé si es si lo desgastará tanto como para no competir hasta el último metro de la carrera electoral con el resto de los partidos por la presidencia. Esta vez Andrés Manuel, en su tercer intento por alcanzar la presidencia, es, según dicen los sondeos y los analistas, la vez que va con más fuerza y que tiene más posibilidades de conquistar el poder, y sería la verdad un acontecimiento político de mucha envergadura. Y me imagino que le ayudan todos estos escándalos de corrupción que hemos estado viendo salir de México, que ha asombrado fuera de México. El PRI llega al poder recupera el poder en el 2012 prometiéndole a su familia: dejadme comer otra vez en la mesa, que de verdad que me he regenerado, ya no soy el que era. Y a lo largo de la larga comida de los últimos 6 años, toda la familia se fue dando cuenta de que no, de que era el mismo. Entonces, pues recordemos esa portada de Time con la imagen de Peña Nieto en pregunta que decía Saving Mexico. Claro, o sea, el Saving Mexico, ¿no? Porque realmente pues, el PRI hizo una campaña muy efectiva de mostrarse como un partido modernizado, que había dejado los pecados anteriores, pero luego se demostró que los partidos históricos son estructuras muy pesadas y que tardan mucho en cambiar, y la corrupción sigue enquistada, ¿no? en el partido. Curiosamente, si uno ve la historia de gobernantes populistas, incluyendo el mismo Trump, ¿no? Debemos acordarnos que Trump dice: yo puedo matar a alguien en la Quinta Avenida y no pierdo votos, ¿no? Si acaso los gano. Yo creo que algo similar pasa con AMLO, ¿no? Sí. Que tienen ese factor teflón, ¿no? Cometen todo tipo de cosas, y él controla su partido, él va a determinar quién es el partido, y hay un contexto en México muy difícil, ¿no? Parte de la reacción al tema de la corrupción, pero México está pasando, viendo recientes encuestas, por ejemplo, la preocupación principal del mexicano es la inseguridad, claro, pero no el gran narco, ¿no? Que ha sido el énfasis de la política pública, sino el hecho de la policía local. Exacto, no poder llegar a la esquina porque lo asaltan, ese tipo de cosas. Esa es la gran preocupación mexicana. Y las promesas precisamente de estos tipos de personajes autoritarios, ¿no? Acuérdense que nosotros pensamos en el autoritarismo, le damos una valoración negativa. Cuando uno hace investigación en América Latina y pregunta, gobierno autoritario... Yo quiero mano dura. No, yo quiero mano dura. Confunden autoritario con autoridad. Con orden. ¿No? Con orden, exacto. O sea que no necesariamente tiene una valoración negativa. Lo que pasa es que la diferencia entre AMLO y Trump en este caso es que el votante mexicano es mucho más miedoso y conservador, sí, ante la posibilidad del desorden. Exacto. El americano, digamos, es más audaz, para bien o para mal, en no importarle que su candidato o su presidente sea, digamos, una metralleta suelta, ¿no? Como es Trump. El mexicano es... Sí, más conservador. Sí, no quiere tanto... Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay un debate muy serio desde Washington.
Perdón que te interrumpa, pero... Muchas gracias. No, pero la Casa Blanca, ¿verdad? Estamos en la bahía de Miami, pero está bien, desde Miami. Bueno, hay una controversia muy seria, profesor Eduardo Gamarra, en Guatemala, y tiene que ver con lo siguiente. Hace algún tiempo una comisión de justicia internacional promovida por las Naciones Unidas logró procesar a Otto Pérez Molina, el presidente de entonces. Se descubrió que él estaba vinculado a una red de pagos ilegales en las aduanas, fue destituido, fue arrestado, y entonces vinieron unas nuevas elecciones que las ganó un cómico, un comediante, Jimmy Morales. Ahora resulta que el magistrado que llevaba adelante toda la investigación contra Otto Pérez Molina, Iván Velázquez, un magistrado colombiano, un jurista colombiano, ha pedido junto con la fiscal general de Guatemala que se levante la inmunidad del presidente Jimmy Morales, porque hay algunas sospechas de que la financiación de su partido político puede haber tenido recursos ilegales, quizá procedentes del narcotráfico. Se habla de algo más de $820.000. El presidente Morales decidió declarar persona no grata a Iván Velázquez y además dijo que había que expulsarlo del país, pero la Corte Constitucional le ha dado un amparo y ha prohibido que sea expulsado el señor Velázquez. En Colombia, por otra parte, el país, ya decíamos, del señor Velázquez, hay ahora un escándalo tremendo porque se ha descubierto que dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, habían llegado a unos arreglos con quien después fuera fiscal anticorrupción, que se llama Luis Gustavo Moreno, para poder cambiar el curso de algunos procesos. Si algún senador de la República o algún dirigente político estaba siendo investigado, el fiscal anticorrupción, posterior fiscal anticorrupción, pedía dinero, les pagaba a personas que, repito, fueron presidentes de la Corte Suprema de Justicia, y cambiaba la trayectoria del proceso. En Colombia, quienes están pidiendo ahora que haya una especie de comisión de la verdad, o incluso que se establezca en ese país una especie de comité como el que promueve las Naciones Unidas en Guatemala. ¿Esa es una buena idea para ciertos países, que llegue un juez de otra parte y que procese, o eso genera demasiadas suspicacias, nacionalismos y molestias? Bueno, la respuesta es sí, genera un nacionalismo enorme, ¿no? La reacción del presidente Morales en Guatemala es precisamente porque hay un sector social que siempre ha estado opuesto a la presencia de la CIGIG. Ven como una cesión de soberanía, ¿no? Una gran, digamos, penetración internacional. Esto es Naciones Unidas, Estado de Estados Unidos, está la comunidad internacional supervisando que nos comportemos bien en la región, ¿no? Y eso ha generado pues una gran controversia. Ahora, el hecho concreto es que casi todos nuestros países tienen problemas similares a los de Guatemala. Honduras al lado, vamos a cualquier país de la región, el tema de Odebrecht es un tema extraordinariamente importante, y yo creo que no solo es una discusión que debe haber sobre la naturaleza de los sistemas electorales y sobre todo del clientelismo, porque lo que hay en nuestros países es un clientelismo político enorme, ¿no? que tiene implicaciones tanto para la gobernabilidad, etc. Yo creo que Guatemala es un gran ejemplo de lo que se puede hacer positivamente, pero también con ciertos límites, ¿no? Y yo dudo francamente que un país como Colombia, ¿no?, jamás permita que haya una especie de cuerpo internacional supervisando el comportamiento de los políticos. Y más bien lo que creo es que la CIGIG, probablemente Guatemala va a ser su ejemplo máximo, y los resultados en Guatemala pues todavía no lo sabemos. Hay un impasse muy duro. En la resolución de esto determinará el futuro de CIGIG y de lo que pasa en otros países, si eso es un modelo a copiar. Patricia, ¿debería Colombia aceptar una comisión internacional como esa, como la que funciona en Guatemala, o deberían otros países aceptarlo? Creo que el profesor tiene razón, que sería raro ver a Colombia aceptar este tipo de, lo que dirían como una intrusión, ¿no? O sea, alguien intrometiéndose a nivel internacional, ¿no? Por el lado de Guatemala, lo que no entiendo, visto desde afuera, del presidente Morales, es que ahorita el resto del mundo le va a prestar aún más atención a las sospechas en su contra. Porque si nadie le estaba prestando atención al tema de Guatemala, ahorita al tratar de expulsar al investigador, pues ahorita todo el mundo, ¿qué pasó con el presidente Morales? Entonces, a nivel político no entiendo muy bien la estrategia, pero claro, él tiene que lidiar con, como dijo el profesor,
los votantes domésticos, ¿no? de su propio país y no el ente internacional, pero ahorita estamos todos mucho más enterados del tema del narcotráfico que pudiera involucrar. Claro, es que cuando llegan jueces internacionales la cuestión se complica. Recordemos en 1998 cuando el juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, dictó orden de captura internacional contra Augusto Pinochet, exdictador chileno que estaba en Inglaterra, y se produjo un lío monumental en donde además participó José Miguel Insulza, luego secretario general de la OEA, que era entonces ministro de Exteriores chileno, y al final terminó Pinochet en Chile. ¿Debería Colombia aceptar algo así como lo de Guatemala? Yo creo que todos los países latinoamericanos deberían estar abiertos a que organismos internacionales fiscalizasen casos concretos y especiales de corrupción, de violencia, es decir, no supervisiones permanentes y generales, ¿no? Porque eso quitaría soberanía al Estado, pero sí casos concretos que son muy públicos, que son de mucho escándalo, que crean mucha zozobra en la población, permitir que haya un equipo, un organismo sólido, acreditado, con recursos, que trate de profundizar en qué pasó ahí, como escarmiento, como ejemplo, como aviso a las élites de que no son completamente inmunes. Por ejemplo, el caso de México, fundamental. ¿Quién hubiera pensado en México hace 5 años que el Estado mexicano, con el PRI en el poder, hubiera permitido la entrada de un equipo de investigadores externo? Lo permitió en el caso de Ayotzinapa porque la indignación, no solo nacional, sino mundial, ya los ahogaba, y permitió entrar a la OEA con un equipo. El trabajo de los investigadores de la OEA fue súper áspero, es decir, conflicto con el Estado, campañas de desprestigio a ellos, pero al final emergió parte, no emergió, no se sabe exactamente qué pasó ahí todavía, pero este equipo aportó datos que demostraron, dieron indicaciones de cosas que pudo haber pasado, o por lo menos formularon preguntas que están sin resolver, que no se hubieran formulado. Sí. Sí, entonces... Sí, el tema me parece, sin embargo, que es... yo creo que, por ejemplo, una cosa son crímenes de lesa humanidad, como lo que estás contando de México. Otra cosa es la corrupción, ¿no? Y cómo defines la corrupción. Por ejemplo, si vamos a Venezuela o a Bolivia, países extraordinariamente corruptos, gobiernos extraordinariamente corruptos, ellos jamás van a aceptar la presencia de una... porque depende de quién controle el gobierno, ¿no? Y sin ir más lejos, ¿no? Pensemos también en, por ejemplo, definiciones de conflicto de interés, ¿no? O sea, durante las últimas décadas hemos logrado que en América Latina se combatan cosas como, por ejemplo, digamos, uno no puede nombrar al primo, al tío, ¿no? Cosas que es nepotismo, ¿no? Pero acá en Estados Unidos hemos descubierto que aquí se puede. La definición de conflicto de interés en este país es especialmente bueno, aquí para se el puede, presidente. aunque hay una ley en contra de eso. Lo llama la atención porque incluso la ley se dictó después del gobierno de John F. Kennedy, pues, que gobernó desde el enero de 1961 hasta que fue asesinado el 22 de noviembre del 63, pero él tuvo como su secretario de justicia, o sea, fiscal a su hermano, que era Robert Kennedy. Ahora tiene Donald Trump a su hija, claro, como asesora sin sueldo en la Casa Blanca, y a su yerno, el marido de ella. Exacto. Y además está toda la vinculación, la definición de conflicto de interés con grandes empresarios que no se han desvinculado completamente de sus intereses. O sea, yo creo que el fenómeno Odebrecht, que tanto nos preocupa en América Latina, yo creo que tenemos varios fenómenos Odebrecht en Estados Unidos, ¿no? Y sin ir más lejos, si uno maneja acá hacia el aeropuerto, va a haber letreros de Odebrecht en todo lado, ¿no? Entonces yo creo que en parte es eso, ¿no? Que yo creo que la corrupción no ha llegado a ocupar aún, ¿no?, el sitial de esos crímenes de lesa humanidad, donde sí debe haber necesariamente una intervención internacional, ¿no? Pero yo creo que en el caso de corrupción es muy difícil porque los gobiernos de turno jamás lo permitirían. Tiene que haber una crisis de Estado tan profunda como la que hubo en Guatemala para permitir que sucedan estos tipos de cuerpos, ¿no? Sí. Sí. Cambio de asunto para hablar aquí del sur de la Florida, no de Washington, como decía hace un rato, pero aquí del sur de la Florida. Mire, Miami, usted ha publicado un artículo hoy en The Miami Herald y Pablo Llano ha publicado un artículo sobre el mismo asunto.
El mío está por llegar hoy. Está por llegar, no ha sido Está en proceso. Bueno, empiezan ustedes este programa. Noticias. Sí, para las noticias. Sí. El asunto es que hay habitantes aquí en el sur de la Florida, sobre todo poblaciones afroamericanas, poblaciones negras que se dirían en español sin ser ofensivos, por supuesto, que viven en vecindarios, en barrios en donde las calles llevan nombres de confederados. Recordemos que aquí hubo una guerra civil entre 1861 y 1865, las colonias del sur se independizaron, eran colonias esclavistas, la guerra la ganaron los del norte, se mantuvo la unión, el presidente estadounidense fue Abraham Lincoln, el que terminó manteniendo justamente que el país continuara cohesionado y quien logró abolir la esclavitud. Pues bien, hace 3 semanas, ya un sábado, en Charlottesville, en Virginia, había una manifestación de algunos supremacistas blancos protestando porque iban a echar abajo una estatua de Robert Lee, el general que comandaba las tropas del sur esclavistas en aquella guerra civil. Hubo unos altercados y murió una mujer después de que un joven neonazi la atropellara en su carro. Aquí en este vecindario, es lo que dice su artículo y lo que dirá el artículo de Pablo de Llano, pues hay calles con el nombre de Robert Lee, de ese general, pero no solo eso, hay una con el nombre de Bedford Forrest, el fundador de Ku Klux Klan. ¿Por qué está pasando algo así en el sur de la Florida? Sobre todo cuando la bandera confederada está prohibido que se pueda izar después de las muertes que hubo en el estado de Carolina del Sur. Este debate lleva años dándose en la ciudad de Hollywood, aquí en el sur de la Florida, pero fue justamente ahorita, en este momento que estamos viendo este tipo de fervor contra el supremacismo blanco, que se da la votación anoche, casi a medianoche, que decidieron cambiar los nombres de estas 3 calles. Fue difícil llegar a este momento porque mucha gente ni siquiera sabía que Lee y Forrest se referían a estos confederados. La historia está alrededor de nosotros y muchas veces no estamos enterados, ¿no? Lo difícil fue que en junio hubo una manifestación para cambiar los nombres de las calles y se aparecieron supremacistas blancos, neonazis, y terminaron arrestando a 5 personas, a un representante estatal afroamericano lo llamaron mono, entre otros insultos. Entonces fue muy fea la manifestación y pensaban que ayer podía repetirse la situación, dado que era el último voto de la comisión local. Sin embargo, no se dio, se apareció un supremacista blanco con una bandera confederada, un cubano-americano de 22 años, y lo arrestaron cuando se lanzó contra la gente que estaba ahí apoyando la votación. Mucha gente no quería que se cambiaran sus calles porque es una inconveniencia, es un gasto, van a tener que cambiar sus documentos, sus negocios. Sí, no es fácil, o sea, pero la comisión dijo al final, mira, tenemos que tomar algunas decisiones sin referendo. O sea, algunas decisiones hay que tomarlas y se debieron haber tomado hace mucho tiempo. En Hollywood, que es una ciudad fundada en 1925, no hay ningún tipo de historia directa a la guerra civil. Hay muchos extranjeros, pero aquí nunca se peleó la guerra civil, esto era un pantano. O sea, en el norte de la Florida hubo algunas batallas, pero Tallahassee fue la única capital de un estado sureño de la Confederación que los militares de la Unión no trataron quemar, porque era de poca importancia. O sea, que la Florida no tiene ningún vínculo directo con ninguno de estos hombres. Y originalmente esas calles iban a tener otros nombres y llegó un gobierno en los años 1920 cuando el Klan tenía mucho poder local y era un vecindario que desde esa época era un vecindario afroamericano. Hay mucha gente que hoy en día dice, bueno, pero la gente se mudó a ese... No, o sea, desde que lo fundaron les pusieron estos nombres y bueno, ahorita van a tener que decidir qué nuevos nombres darle. Pablo, ¿usted qué lectura le dio a todo esto ayer en Hollywood? La lectura que yo le di es que hay un detalle que a mí me llamó la atención y que me parece importante, que mucha gente me decía a mí, como supongo que, como seguro que le dijo a Patricia, esto supone un gasto innecesario, vamos a tener que cambiar los nombres, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay mucho razonamiento pragmático que encubre un racismo de parte de los americanos blancos más o menos consciente o inconsciente. Es decir, yo creo que hay mucha gente en Estados Unidos que no acaba de asumir su propio racismo y que utiliza, bien sea el argumento historicista de la historia ocurrió y no se puede cambiar, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es estudiar la historia,
no atacarla. Ese es, digamos, el argumento historicista, y el argumento pragmático de esto ya pasó, por favor, dejémoslo, no queremos incomodidades. Es peor hablar de eso ahorita, están creando divisiones incluso, que no existían. Incluso, por favor, no creemos incomodidades cotidianas, que ya bastante tiene la vida como para tener que andar cambiando tu dirección postal, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que eso encubre la pervivencia del... Y que ni siquiera estaba encubierta en algunos casos. Gente se paró en esta reunión para decir que hablar sobre la gloria de la Confederación, o sea, de que sus antepasados habían peleado por la gloria de la Confederación. Pero digamos que esos son más marginales, los que realmente se reconocen como supremacistas blancos. Yo creo que un problema... dicen que no lo son, pero bueno. Bueno, sí, incluso ellos dicen que no lo son, pero luego hay toda una masa de población blanca que está en un límite crepuscular entre el racismo y el no racismo, ¿no? Creo que hay que poner esto un poquito en contexto, ¿no? Y el contexto es que Hollywood, Miami, los grandes centros urbanos en este país, en este estado, los ganó Hillary Clinton, ¿no? Y todo el resto del estado lo ganó de manera impresionante el presidente Trump. El contexto actual en este país, o sea, este debate se lo viene dando hace muchísimo tiempo. Volviendo a Arkansas, la primera vez yo trabajé en Fort Chaffee con cubanos de Mariel. Sí. A los 2 días de llegar a Fort Chaffee me encontré con el Ku Klux Klan protestando la llegada de Marielitos, ¿no? En Pensilvania, estudiando en Pittsburgh, saliendo de Pittsburgh, me encontré con el Ku Klux Klan. O sea, el Ku Klux Klan sí es del sur, pero ha tenido presencia. Pero lo que está sucediendo en Estados Unidos hoy es producto de la llegada de Donald Trump al poder, que ha permitido estos espacios. Esto salir, ¿no?, a la superficie. Y entonces un debate que hubiera sido de todas maneras, porque sí hay las Daughters of the Revolution. Sí, llevaba años. Años, y hay gente que sí está orgullosa de sus antepasados, pero que no son necesariamente racistas, ¿no? Pero sí, lo que ha permitido este contexto es que salga a la superficie un racismo profundo, ¿no? Y es por eso es el debate sobre la corrección política, por ejemplo. A mí me parece que la corrección política lo que ha establecido positivamente en este país son reglas de comportamiento. Yo, si quiero, puedo ser racista en mi casa, pero cuando salgo, y lo legal es que yo no puedo discriminar, ¿no? Eso, para mí, es lo mejor que ha hecho Estados Unidos desde el año 64. Lo que ha permitido Donald Trump es sobrellevarse una cosa que ha sido muy frágilmente construida y que hoy nos va a demorar muchos años en volverla a construir, ¿no? Pero es que muchos seguidores del presidente Trump, cuando estaba en campaña, decía que lo que le gustaba de Trump es que decía lo que piensa. Bueno, y claro, todos los seres humanos piensan cosas que son políticamente incorrectas, pero pues no las dicen, porque si las dijeran o si las dijéramos, pues se armaría una guerra civil permanente. Obviamente. Sin ninguna duda. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Miami. Patricia Matzey, no me equivoqué esta vez, no dije nada. Hoy se cumplen 20 años de la muerte de Lady Di. Lady Diana Spencer, la esposa del príncipe Carlos. Terminó muy mal ese matrimonio, tuvieron 2 hijos, el príncipe Guillermo y el príncipe Harry. El príncipe Guillermo puede que llegue a ser rey de Inglaterra. Claro que hay que esperar a ver si el padre del príncipe Carlos llega a ser rey, si en algún momento abdica o fallece la reina Isabel. Lo cierto del caso es que Lady Di murió hace 20 años cuando salía de un hotel muy elegante en París y iba con Dodi Al-Fayed, el hijo del señor Al-Fayed, que es el dueño entonces de la tienda de Harrods, uno de los almacenes más famosos de Londres, y como los estaban persiguiendo los paparazzi, pues entraron al túnel del Alma, un túnel cerca al río Sena, y el conductor, que iba borracho, que es la realidad, se estrelló, iba a tal velocidad que murieron inmediatamente el conductor y el señor Dodi Al-Fayed, y Lady Di falleció pocos minutos después en el hospital. Pero era tan famosa Lady Di que vino después un funeral en la abadía de Westminster, estuvo incluso Elton John cantando allí, las calles se inundaron, las calles de Londres de gente, y hubo una reacción prácticamente mundial por el fallecimiento de Lady Di. Lady Di era una mujer, como dice todo el mundo, atractiva, intentó en algunas causas benéficas meter el hombro, ayudar y demás. ¿Se justifica toda esta fama de Lady Di hoy, el hecho de que estemos recordándola 20 años después, de que todos los periódicos del mundo
todas las radios hablan de Lady Di. ¿Se justifica todo eso o es una exageración de la prensa? Mira, es impresionante, pero yo recuerdo el momento y estaba en 7º grado en Venezuela y fue mundial. O sea, en Venezuela se vio en vivo el funeral de Lady Di. No sé si es que era otra época y todo el mundo se enfocaba en las mismas celebridades. De repente hoy en día hay tanta información, tantas celebridades que no pasaría lo mismo. Pero me estaba tratando de imaginar ese día, esa semana, en el mundo de hoy, con Twitter y Facebook, y hubiese sido aún peor. O sea, hubiese sido un tema que la gente hubiese cambiado la foto en Facebook y puesto la foto de Lady Di. No sé, yo pienso que todo el mundo necesita como un catarsis colectivo después de ese tipo de eventos y no sé si ha habido realmente uno desde entonces, un fallecimiento de tal... No, ni el de Mandela, por ejemplo, que fue una gran figura. Sí, o sea, de que la gente se sentía identificada. Mira, todo el mundo, todos hablamos de que no importa el mundo de las celebridades y Hollywood, y sin embargo todo el mundo está enterado de quién se casó, con quién se divorció, tuvieron hijos, así que somos seres humanos, necesitamos un poco de distracción, ¿no? El profesor no, sí. Él no lee ese tipo de chistes. No, al contrario. Mira, yo creo que hay que entender que siempre ha habido una fascinación con la realeza, siempre. O sea, antes de Lady Di, y el hecho que el mismo matrimonio de Lady Di con un príncipe, o sea, eso no solo es de la imaginación de las niñas, pero también gran parte de lo que o sea, hay profesores... No todas las niñas. No, pero en las princesas y todo, no todas, por supuesto, pero sí hay una... pero la boda de Lady Di la vio claro, yo la vi en directo a las 4 de la mañana exacto, en Bogotá, y luego exacto, cuando ella se mató, tuve que ir a cubrir el funeral, exacto. Yo era corresponsal en Madrid, tuve que ir a Londres a cubrir el funeral. Exacto. Pero entender la realeza, ¿no? Entender la importancia política, el hecho de que es jefe de Estado, pero no jefe de gobierno, y cómo construyeron un sistema, siempre ha tenido una fascinación para todo el mundo. Lo mismo inclusive es en España, la fascinación con la familia real, ¿no? Los escándalos, los no escándalos, el matrimonio, ¿no? Hola. ¿No? Bueno, España es un poco más parca en su relación con la monarquía que los británicos, ¿no? Sí. Pero también hay muchísimo interés, pero digamos que España no elabora tanto el relato de la monarquía, ¿no? Se interesa cuando ocurre algo, se interesa cuando se casa alguien, no hay un bautizo, cuando hay un escándalo. Cuando hay escándalo. Sí, no, pero bueno, fue una figura increíble, ¿no? La Lady Di, sobre todo yo creo que la clave de ella era que era una persona que estaba en una cima de poder altísima, ¿no? La princesa Diana, la familia real británica, pero transmitía siempre una sensación de vulnerabilidad que yo creo que eso hacía que la gente se embelesase con ella, ¿no? O sea, esa mezcla de poder, belleza, glamour y vulnerabilidad, desprecio por parte de la propia realeza, ¿no? Porque digamos como que ella era una aristócrata, pero no estaba, por supuesto, al nivel de los Windsor. Es que no la quería, y entonces, y la hacían de menos, ¿no? Yo creo que de esa manera hacían de menos, o sea, el pueblo británico abrazaba el sufrimiento de Lady Di por ser despreciada por la... Ahí había toda querían a la realeza, pero querían más a ella. Ahí había toda una dialéctica popular y del carisma que tenía ella, fascinante, ¿no? La princesa del pueblo, la llamó Tony Blair. La princesa del pueblo. Nos quedan 4 minutos de programa y les voy a hacer la siguiente pregunta. CBS News aquí en Estados Unidos consultó a los historiadores, la mayor parte de los historiadores que asesoran a C-SPAN, el canal público, el canal que emite las sesiones del Congreso y demás, y les preguntó cuáles han sido los mejores presidentes de este país, estadounidenses, y cuáles los peores. Este es el resultado. El presidente más importante, el mejor presidente en la historia de Estados Unidos para los historiadores, ha sido Abraham Lincoln, que como contábamos mantuvo la unión de este país y derrotó al sur esclavista en la guerra civil. El segundo lugar es para George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. El tercero para Franklin Roosevelt, el hombre que sacó a este país de la crisis económica en los años 30, y que además ganó la Segunda Guerra Mundial cuando se unió a Europa. Luego en el puesto 4 está Theodore Roosevelt, en el 5 está Dwight Eisenhower, el gran general de la Segunda Guerra, y más adelante Harry Truman, Thomas Jefferson. Ronald Reagan está en el puesto 9, John Kennedy en el 8, y luego Barack Obama está en el puesto 12. Los peores presidentes, el antepenúltimo, Andrew Johnson, el hombre que reemplazó a
a Lincoln porque tuvo una pelea, no pudo entenderse con el Congreso y además fue juzgado políticamente pero perdonado por el Senado, uno de los 2 casos en la historia. El penúltimo, James Buchanan, porque no fue capaz de evitar la guerra civil. Y el peor, según los historiadores, aunque no ha terminado el mandato, Donald Trump. ¿Está de acuerdo usted con esos puestos? Puesto 1 Lincoln, 2 Washington, 3 Roosevelt y los 3 últimos Johnson, Buchanan, Trump. Trump está de último y él se ha identificado principalmente con el antepenúltimo, o sea que parece que está en el lugar que él quiere que le corresponda. Pero bueno, evidentemente sí, ¿no? La imagen de él es muy mala ahora mismo. No puedes juzgar a un presidente que lleva 9 meses en el cargo, o sea, menos, sí, ni siquiera 9. En su opinión hay que esperar a que termine el mandato, o a ver qué pasa. Eduardo Gamarra, ¿cuál es su punto de vista? ¿Coincide con estos Es difícil, obviamente, hacer este tipo de análisis porque presidentes gobiernan en diferentes épocas, o sea, ser el presidente fundador del país es una cosa, es el padre de la patria, etc. No es controversial que sea el número 2. A pesar de que Trump dijo que era un esclavista, sí, era un esclavista, pero era el fundador de la patria. Lincoln, por supuesto, que fue un gran presidente por esa lucha tan importante. Pero yo creo que, por ejemplo, hay presidentes que... yo diría, y esto es muy controvertido, por supuesto, yo diría que la crisis financiera del 2008, ¿no? Fue extraordinaria, una crisis profundísima, de la cual el presidente que tocaba era un Barack Obama, ¿no? Aunque, y yo creo que está en el sitial número 14, yo creo que a la larga, porque la historia va a subir, Bill Clinton, ¿no? Bill Clinton, que heredó también una situación económica relativamente positiva, pero un país extraordinariamente dividido, un país con con un déficit impresionante, y terminó dejando el país con un superávit fiscal impresionante, ¿no? O sea que yo creo que cada presidente gobierna en momentos y son juzgados por eso. Lamentablemente creo, ¿no? A pesar de que sí es muy temprano, Patricia, Donald Trump es un personaje que yo creo que la historia no va a ser muy generosa con él. Hubo una encuesta ayer precisamente de Fox, ¿no? Sí. En la que la pregunta era, ¿el presidente Trump divide o une a los americanos? ¿No? Y la encuesta es de Fox, ¿no? Y el resultado es que el presidente Trump divide a los... Ahora, cuando uno les hace las preguntas a los que son partidarios de Trump, el 75% piensa que unifica, ¿no? Entonces, yo creo que a los presidentes se los debe evaluar sobre cómo han contribuido a la cohesión de este país, a la construcción de este país, no a la división del país. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Miami para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Patricia Matzey por haber estado aquí, Eduardo Gamarra y Pablo de Llano, y a ustedes los espero nuevamente mañana en Club de Prensa.